En el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice la palabra. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Grande era la multitud que seguía al Señor, y muchos de esa multitud venían solamente por el milagro, pero también murmuraban en contra de, del mismo Cristo. Los unos creían que era un salvador, los otros creían inclusive que era hasta el mismo hijo de Satanás. O sea, había tantas cosas que la gente murmuraba, que la gente hablaba en contra de él, que él sabía que tenía que decirles lo que él pensaba acerca de esa situación. Y era la multitud tan grande. Fíjese que la palabra habla de una multitud inmensa que venía detrás de él. Eran tantos que no cabían en el lugar por donde iban pasando, se atropellaban los unos contra los otros. Pero él empieza a hablarle, primero que todo, a sus discípulos. Es como si nos quisiera decir a nosotros los cristianos, mire, esto va para ustedes primero. No importa cuántos estén alrededor de ustedes, pero para ustedes, lo primero que tienen que decirles, lo primero que tengo que decirles es que tienen que guardarse, que cuidarse de la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía si no es mostrar una cara delante de alguien y por detrás estar hablando mal de él? Muchas veces, inclusive en las mismas relaciones de pareja, sucede algo bien especial, que se juntan las mujeres y empiezan a hablar de sus maridos. O se juntan también los esposos y empiezan a hablar de sus esposas. O los hijos a hablar mal de sus padres. Inclusive los padres también hablar mal de sus hijos. ¿Y qué hay de la iglesia? Unos hermanos hablando mal en contra de los otros. ¿Y saben por qué sucede generalmente eso? Porque queremos ocupar un lugar que no nos corresponde. Y entonces queremos que la gente nos vea y a este sí sabe o esta sí sabe y sí conoce las cosas. Pero el Señor dice, cuídese de la hipocresía. Porque lo más grave que tiene la hipocresía es que ustedes pueden estar diciendo una cosa aquí y más se demoran ustedes en decirlas que los demás en enterarse. Hay un dicho aquí en Colombia que dice que las paredes tienen oídos. Y por eso tenemos que cuidarnos mucho de lo que decimos. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado de las cosas que sentimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, eso también lo dice el Señor. Y nosotros decimos cosas y hacemos daño, ofendemos y después no queremos que nos pase nada. Y él habla de decir las cosas en las tinieblas, ¿no? ¿Y qué son las tinieblas si no es delante del enemigo? Pero lo curioso es que por más de que hagamos cosas a escondidas, tarde o temprano salen a la luz. Y él dice con lo que hablan en los aposentos, y cuando habla del aposento se refiere a lo que habla la pareja, a lo que hablan el par de esposos hablando de otras personas. Y dice, lo que ustedes hablan ahí en secreto al oído en el aposento, desde las azoteas se dirá.
Es como si dijera, ustedes están hablando pasito, pero en esa azotea se va a gritar todo lo que ustedes están diciendo. El miedo, el temor que debemos tener nosotros es a utilizar mal nuestra lengua. No irnos en contra de nadie más, no irnos en contra de ninguna persona. No hablemos mal de nadie, bendigamos a todos. Lo más hermoso es poder bendecir a aquel que nos ha hecho daño, porque es donde está el verdadero carácter del cristiano. Y si hay alguien de quien tenemos que decir algo, lo mejor es decírselo a la persona y no murmurar, ni guardarlo por allá para conversarlo en la oscuridad, porque eso sale a la luz. Y le duele mucho a uno enterarse de que las personas en las que uno confiaba fueron las primeras que empezaron a hablar mal de uno. Pero esa es la vida, así que tenemos que aprender nosotros como cristianos a guardar nuestra lengua, a guardarnos de no hacerle daño a nadie. Porque llegará el momento en que las cosas saldrán a la luz. Y si hay alguien que puede traicionarnos a nosotros mismos, es nuestra propia lengua. Y después no podemos echarle la culpa a nadie más. No, es que tal es el que está diciendo, no, nosotros lo dijimos, nosotros lo hicimos. Y si después hemos de mentir para ocultar nuestras propias palabras, es peor el daño que nos hacemos. Así que pidámosle perdón al Señor por lo que hemos hecho o por lo que hemos dicho. Y digámosle al Señor que nos guarde de nuestra propia lengua, que no permita que nosotros mismos caigamos esclavos de lo que decimos. Es mejor ser dueños de lo que callamos y bendecir el nombre de Dios siempre y en todo momento. Enviémosle bendición a todas las personas. Y así, si lo hacemos en lo privado, el Señor nos va a recompensar en lo público. Pero si en lo privado maldecimos, en lo público hemos de ser también maldecidos. Padre, te pedimos que guardes nuestra boca, que guardes nuestra lengua, que no permita que caigamos nosotros en decir o hablar mal de nadie, Señor, sino que por contrario seamos bendición para todos. Quita la hipocresía de nosotros, aléjala de nosotros y ayúdanos a ser transparentes como tú quieres que seamos. Te pedimos que guardes nuestro carácter y que nos enseñes a ser esos hijos amorosos y fieles que tú quieres que seamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.